Hola, somos el Grupo 61 y en este video les contaremos acerca de nuestro proyecto que consistió en la creación de un modelo de apoyo a la decisión para el secuenciamiento de la producción de gomitas Mogul para la empresa Arcor. Pero primero un poco de contexto. ¿Quién es Arcor? Dejemos que un experto nos cuente. Somos Arcor, una empresa que nació del sueño de un grupo de jóvenes emprendedores, como una fábrica de caramelos, y llegó a convertirse en un grupo líder en la elaboración de alimentos, golosinas, chocolates, galletas y helados. Somos el primer productor mundial de caramelos duros, la principal empresa de alimentos de Argentina, empresa líder de galletas en Latinoamérica. Exportamos a más de 120 países. Contamos con 20.000 colaboradores alrededor del mundo. Desarrollamos marcas líderes que forman parte de la vida diaria de millones de personas. Específicamente, nuestro proyecto se centra en una de las líneas de producción en una de las dos plantas que tiene Arcor en Chile, la planta Bicentenario. En ella trabajan alrededor de 1.000 personas, con 22 líneas de productos diferentes que fabrican más de 3.000 toneladas de golosinas. Una de estas líneas corresponde a la de gomitas Mogul. Esta línea es relativamente nueva en la planta, comenzando su producción en febrero de 2019. Produce alrededor de 16 SKUs distintos con diferencias en los procesos de fabricación de cada uno. En una temporada normal produce alrededor de 80.000 kilogramos a la semana. Nuestro contacto dentro de la planta es el programador industrial Sergio Muñoz, quien está a cargo de la línea de gomitas Mogul. El mismo Sergio nos comentaba que rara vez se logra producir lo programado por dos principales razones. Primero, la producción tiene muchas restricciones que cumplir que no se han logrado incorporar de manera adecuada a la programación de la producción, además de que las máquinas de la línea son muy antiguas y presentan muchos defectos. Para hacer una mejor caracterización del problema, vamos a describir el proceso de fabricación de las gomitas paso a paso. Una vez que se decide qué es lo que se va a producir en base a la demanda, lo primero que se debe hacer es la fabricación del jarabe base para las gomitas. Para ello se cuentan con dos máquinas distintas, la F-Gamma y la JetCook. La dificultad de esta etapa reside en que la mayoría de las gomitas requiere de la máquina F-Gamma, que es la más lenta. En teoría, si la producción estuviese trabajando bien, esta etapa sería el cuello de botella del proceso. La segunda etapa del proceso es la etapa de moldeado, donde en la máquina knead se colorea la mezcla de gelatina y luego se deposita en bandejas con almidón donde se moldea. La principal restricción y dificultad de esta etapa es que el número de bandejas disponibles es limitado. Luego de ser moldeadas, las bandejas de gomitas se apilan en carros y se llevan a una de las 6 cámaras de reposo, donde en promedio deben permanecer 30 horas. La dificultad de esta etapa es la irregularidad en el tiempo de permanencia en la cámara según el tipo de gomita, además de que existe una baja capacidad de almacenamiento. Luego de pasar por la cámara de reposo viene la etapa del desmoldado, donde las mismas bandejas son llevadas nuevamente a la máquina knead, donde se desmoldan mientras se moldean otras reutilizando la misma bandeja. La principal restricción entonces de esta etapa es que el número de bandejas a desmoldar debe calzar con el número de bandejas para ser utilizadas para moldaje nuevamente. Hasta ahora hemos descrito el proceso por el cual pasan todas las gomitas, pero a continuación viene un proceso de decisión. En primer lugar, se debe ver si la gomita a fabricarse requiere de azucarado o no. En caso de que no lo requiera, pasa un proceso de aceitado. En el caso que sí lo requiera, pasa un proceso de azucarado y luego se debe tomar una nueva decisión, si es que la gomita lleva envoltura individual o no. En caso de que la gomita requiera una envoltura individual, se cuenta con dos máquinas operativas que envuelven cada gomita en un papel individual. El problema es que debido al mal funcionamiento de las máquinas se debe revisar gomita a gomita la calidad de la envoltura. Una vez envueltas las gomitas, estas deben pasar al proceso de embolsado, proceso por el cual también pasan todas las gomitas aunque no tengan envoltura individual. Para este proceso se cuenta con dos máquinas embolsadoras, las cuales poseen distintas velocidades para distintos tamaños de bolsa. Afortunadamente no hay mayores dificultades en la operación de esta maquinaria. Finalmente, una vez que las gomitas están correctamente embolsadas, viene el proceso de empaquetado, que consiste de una cinta transportadora con personal sentado a ambos lados, que toman bolsas de gomitas y las depositan en cajas de cartón de distintas capacidades. Estas cajas después son guardadas en bodegas para su posterior despacho. La principal dificultad de esta etapa final es que es un trabajo que se hace manualmente. A modo de diagnóstico operacional,
Creemos que las restricciones para la programación son tres principalmente. En primer lugar, semanalmente se deben fabricar en la máquina F-gamma primero los productos gelatinosos y después los almidonados, ya que dejan más desperdicios y se requiere una limpieza profunda en la máquina. En segundo lugar, se debe intentar moldear primero los productos de mayor producción para así desocupar antes más bandejas y no quedar sin stock. Y la tercera es que la capacidad máxima de las bandejas en las cámaras de reposo es de 240 simultáneamente. El problema a trabajar entonces son las ineficiencias de producción causadas por el secuenciamiento de la producción de las gomitas. Actualmente la programación semanal se realiza considerando la demanda específica y desde ahí se toman decisiones intuitivas acerca de cómo tiene que ser la programación. Ante cambios en la demanda o fallas en los equipos, la reprogramación se hace manualmente, lo que dificulta la incorporación de las restricciones. Para cuantificar este problema, contamos, a modo de ejemplo, con la producción de una semana estándar en el mes de abril, donde la producción de gomitas planificada era de 33.453 kilogramos, de los cuales solo se lograron desmoldar 30.474. Esto quiere decir que un 9% de la producción planificada no llegó a desmoldarse. La solución que proponemos para este problema es la creación de un modelo de optimización para secuenciar la producción semanal de gomitas considerando las restricciones del proceso productivo y maximizando la producción. Comenzaremos por optimizar la primera fase de la producción, desde la fabricación del jarabe hasta el desmoldado de las gomitas en la máquina NID. Este modelo consiste en un libro de Excel que mediante macros optimiza la decisión de secuenciamiento de la producción, asignando turnos de producción por producto que maximicen la producción al reducir los tiempos de limpieza. El input de este modelo serían las demandas semanales por producto y el output que entregaría es un secuenciamiento óptimo para la fabricación. Según como lo vemos nosotras, para una demanda dada, la producción semanal involucra dos decisiones. En primer lugar, tenemos que decidir qué vamos a producir primero. Decidimos que este orden de producción se va a determinar en base a dos restricciones secuenciales. Primero se producen los productos de gelatina y luego los de almidón. Y dentro de cada subgrupo, primero los que requieren más kilogramos, es decir, los que tienen una mayor demanda. Luego de decidir qué vamos a producir primero, tenemos que decidir cuántos turnos vamos a dedicar a la producción de cada producto. Para ello se proponen dos enfoques. Un enfoque sin restricción de demanda, que asigna los dos turnos diarios productivos, maximizando la producción de los productos requeridos. El segundo enfoque sí considera la demanda como una restricción y asigna los turnos por producto, maximizando la producción de forma que se supera en a lo más un turno el número de turnos mínimo para satisfacer la demanda. Mediante el uso de nuestro modelo, vemos que para la misma semana mencionada anteriormente se desmoldaron 45.120 kilogramos, lo que implica que usando nuestro modelo se puede aumentar en un 32,5% la producción de gomitas. Para asegurarnos del correcto funcionamiento y la robustez del programa frente a la inestabilidad de la línea, hicimos un análisis de sensibilidad mediante el análisis de Monte Carlo con la extensión de Excel de Crystal Ball. Este realiza 1000 simulaciones o escenarios posibles al ir variando las eficiencias de las distintas máquinas. Para simular el comportamiento de las eficiencias de la línea, se les adjudica una distribución probabilística triangular, donde el valor más probable es de 70%, con tope mínimo de 30% y máximo de 80%. El análisis se realizó sobre la misma semana base con la que se obtuvieron los resultados principales. A partir de este se puede decir que existe una probabilidad del 90% de producir la cantidad demandada exacta o más. Por otro lado, la producción será acorde a la demanda con una desviación estándar de 3.700 kilogramos de gomitas y un error estándar promedio de 110 kilogramos de gomitas. El Excel funciona de la siguiente manera. Primero se seleccionan las demandas para una semana específica. En este caso, para la semana del 22 de abril, entregadas por Arcore. Estas se insertan en la columna en verde de Input, para luego ser ordenadas. Al presionar el botón Ordenar, se ordenan de manera ascendente en demandas, dejando los productos gelatinosos primero y luego los de almidón. Luego se presiona el botón Actualizar turnos, el cual calcula los turnos necesarios exactos para satisfacer la demanda, obteniéndose un valor de 26.273 kilogramos desmoldados. Luego se debe resetear el solver para luego presionar el botón Optimizar turnos sin restricción. Al aplicar este algoritmo se obtiene un valor de 52.071,6 kilogramos desmoldados, valor mucho mayor al obtenido por el algoritmo 1. Luego se debe volver a resetear el solver para luego actualizar los turnos y después presionar el botón Optimizar turnos con restricción de demanda.
Este valor nos entrega un número de 45.120,6 kilogramos desmoldados. Este valor será el que se va a comparar con el obtenido por la heurística que actualmente usa Arcor. Como conclusiones podemos decir que la heurística con la que se produce actualmente en Arcor no es la forma más eficiente de producir, ya que no incorpora restricciones simples que nos podrían permitir reducir los costos de setup. El modelo propuesto por nosotros maximiza la producción, permitiendo satisfacer la demanda con un 90% de probabilidad en escenarios de alta variabilidad de eficiencia de las máquinas. De esta manera podríamos estar preparados para distintas situaciones y poder reaccionar de la manera más eficiente posible. Como paso a seguir, se podría continuar la modificación de la herramienta de planificación para procesos posteriores de producción, además de desarrollar una herramienta integral, por ejemplo un macro Excel, de planificación semanal de producción para todo el proceso productivo.